Bueno, chicos, los que van llegando, ¿qué recuerdan de los céstodos? Eso ya lo vimos poquito en laboratorio, pero ahora ya lo vamos a ver más a fondo. ¿Qué recuerdan de los céstodos? Son Andrea. hermafroditas. Ah, son hermafroditas, muy bien. ¿Qué más? ¿Me preguntó a mí? Sí. Ah, bueno, que son parásitos que se alimentan de nutrientes y Ok. que, bueno, me acuerdo de los metasuarios, que son los únicos que pueden autoinfectarse. Eso es poquito de lo que me acuerdo, Metasuarios. ¿no? Eso yo se los dije, no me acuerdo haber mencionado eso. Bueno, Bueno, ese es que se lo término. tengo en un apunte que nos dio de laboratorio. Ok. Bueno, los metasuarios son pues todos los animales, básicamente. Pero bueno, está bien. Los céstodos, muchachos, ya lo vimos, pues son gusanos planos, Son tenias, ¿no? son tenias, son himeroleptis, son difiliriums, son echinococcus, son muchas especies que ustedes tienen que conocer. Bueno, no son tantas, pero son varias, más bien. No son tan difíciles en cuanto a su clínica, porque de hecho mucha de su clínica es asintomática. Hay gente que tiene céstodos o tenias en el cuerpo y ni siquiera sabe que las tiene. Así que el parásito puede vivir en el intestino por muchos, muchos, muchos años, sin que la persona se dé cuenta. Y solamente se dan cuenta cuando presentan desnutrición, cuando empiezan a bajar de peso, cuando hay síntomas extraños como la sensación de querer sal, etcétera, etcétera. También cuando partes del parásito llegan a salir por las heces, es otra forma en la que la gente se da cuenta. Pero normalmente las tenias no son unos parásitos que causen muchos problemas cuando están en el intestino delgado. El mayor problema es cuando nosotros nos convertimos en sus huéspedes intermediarios. ¿Quiénes son sus huéspedes intermediarios? Pues todos aquellos animales, seres en los cuales están los cisticercos. ¿Ok? Esos son los huéspedes intermediarios. En este caso, por ejemplo, en Taenia solium, el intermediario sería el puerco. Ese sería el intermediario, porque en el puerco se generan los cisticercos. Si consumimos los cisticercos, generamos el parásito adulto. Pero también nosotros podemos ser intermediarios y ahí es cuando vienen principalmente las complicaciones. Son platelmintos, al igual que los trematodos, entonces por eso de ahí viene el nombre gusanos planos, o gusanos en cinta también se les conoce. Su aspecto en general es muy parecido en todos los grupos de céstodos, en todas las especies. Obviamente hay ciertas diferencias en el escólex, en el tamaño, en los proglótidos y en las larvas. Cada especie va a tener una larva distinta. Estas son algunas larvas, algunos nombres de las larvas que tienen que conocer. Vamos a verlas más adelante cada una. Cisticerco, pues es principalmente para las tenias. Cisticercoide es para los himenoleptis, principalmente. Los hiátides son para los equinococos. Entonces, dependiendo como tal de la especie que veamos, va a ser el tipo de larva que se va a generar, un cisticerco, un cisticercoide o un hiátide, un cenuro. Estos parásitos son más comunes que las tengan personas de lugares en desarrollo, personas que están en campo, personas que no tienen acceso a la salud. Son gente que es el principal reservorio, el principal huésped de las tenias. Generalmente muchas personas indígenas son portadores del parásito y a veces ellos utilizan purgantes para poder deshacerse de los gusanos. Básicamente hacen del baño o desechan a los gusanos. Pero hay que tener en cuenta que son gusanos muy grandes. Algunos llegan a medir hasta 15 metros de largo y están en el intestino. Obviamente, mientras más tiempo de vida tenga el gusano, pues más largo, más grande va a ser. El parásito más largo que se tiene registrado es de 18 metros hasta el momento.
Su cuerpo en general, para todas y para todos, es el mismo. Bueno, tienen las mismas estructuras. Obviamente van a variar en forma, dependiendo de cada especie y tamaño, pero básicamente el cuerpo es lo mismo. Tienen un escólex, o la cabeza en este caso. En la cabeza pues presentan un roselo, que es con el que se enganchan a su intestino en la forma adulta, y también en la forma larvaria. Tienen unas ventosas también, que es la forma o por aquí donde se alimentan por absorción. También les sirven para fijarse de cierta manera. Tienen un cuello y detrás del cuello o delante del cuello presentan los proglótidos. Hay 3 clases de proglótidos: los inmaduros, los maduros y los grávidos. De hecho, para poder identificar a los parásitos adultos, a las tenias adultas, nos basamos también en la forma del proglótido, en la morfología del proglótido grávido y en la morfología de la cabeza o del escólex. Son parásitos que no tienen aparato respiratorio, no lo necesitan, no tienen aparato digestivo y tampoco tienen una cavidad corporal. Cada uno de estos segmentos es una unidad reproductora. De hecho, las tenias son los principales organismos que pueden generar una mayor cantidad de huevos. Generan de miles hasta millones de huevos por cada proglótido. Por lo que su proceso de fecundación pues es incontrolable. Es un gusano que va a generar miles y millones de huevos. El escólex es la parte más pequeña. Generalmente lo que vemos más a simple vista es los proglótidos, o son los proglótidos, principalmente los últimos, ya que mientras más alejados estén, pues más maduros son o más tiempo tienen. Por cada día, una Taenia solium, por ejemplo, puede liberar 3 proglótidos. Es decir, se desprende de estos 3, salen en las heces, pero como la tenia va a seguir generando más y más, pues no va a perder el tamaño, va a seguir creciendo normalmente. Así es como veríamos más o menos la cabeza de una Taenia solium. Esta es una Taenia solium. Estas son las ventosas y estos son los ganchos por los cuales se fija al intestino. Esto se conoce como corona también. Así es como veríamos en este caso los proglótidos grávidos en alguna de las especies de los céstodos. Cada una de estas estructuras está lista para abrirse y liberar huevos en el agua, en los alimentos, en cualquier lado que encuentren, en la tierra. Pueden vivir por mucho tiempo los huevos en el ambiente sin que les pase nada, y eso aumenta la probabilidad de que alguien pues los contraiga. Son los únicos organismos que pueden autofecundarse. De hecho, esa era una pregunta que les hice en el examen de laboratorio a los chicos de si las tenias eran, o los trematodos eran los organismos que se autofecundaban. Y las tenias, o en este caso los céstodos, son los únicos que pueden generar organismos nuevos con un solo individuo. No necesitan de otro individuo más para poder generar algún organismo. Tienen una cutícula, es la parte externa del parásito, muy gruesa, y tienen un solo nervio nervioso, que se extiende por todo el cuerpo. En el proglótido, que ya está grávido, o en el maduro, vamos a encontrar principalmente estas estructuras, lo que es los testículos, los ovarios, el útero, el poro genital o vaginal, la vagina, y si se dan cuenta, básicamente es una estructura de reproducción, porque no hay nada más. Solamente están las gónadas y el útero. Estos serían los proglótidos inmaduros, los proglótidos maduros y los proglótidos grávidos. ¿Qué tiene cada uno de ellos? Bueno, en los proglótidos inmaduros son los primeros que se forman después del cuello. Aquí no encontramos nada todavía, no se puede observar nada. En los maduros vamos a encontrar los órganos sexuales ya desarrollados.
es decir, los ovarios, los testículos, el útero. Pero en los proglótidos grávidos es cuando ya encontramos a los huevos o a los sacos de huevos ya fecundados. Estas ramas que estamos viendo aquí son ramas uterinas que están cargadas con millones de huevos, bueno, miles de huevos. Entonces, lo repito, en los inmaduros no encontramos nada, no se puede observar nada. En los maduros encontramos órganos reproductores y en los grávidos encontramos a las ramas uterinas ya llenas de huevos fecundados. De hecho, para identificar a los parásitos también utilizamos los proglótidos grávidos. Todo el conjunto de proglótidos o todo el cuerpo de proglótidos también se denomina estróbilo. ¿Sí, chicos? ¿Preguntas hasta aquí de sus generalidades? Bueno, su ciclo vital. A diferencia de otros parásitos, sí requieren de un huésped intermediario. Generalmente sus ciclos son más complejos, no tan complejos como los trematodos, que veremos la próxima semana, pero sí son complejos, requieren siempre de un intermediario. Nosotros normalmente somos a veces el huésped final, pero también podemos convertirnos en huésped accidentales o huéspedes intermediarios. Por cada parásito, lo vamos a ir viendo poco a poco, se va a encontrar una larva que puede ser un cisticerco, un cenuro, un hiátide, en el caso de los equinococcus, un cisticercoide, que es el primero que vamos a ver ahorita, un protocercoide, etcétera, etcétera. Cada una de estas larvas son las que nos van a provocar los problemas. Si las desarrollamos en el cuerpo, pues es ahí cuando vienen las complicaciones graves. ¿Por qué? Porque es muy difícil, obviamente, tratar una infección donde las larvas son el problema. Aquí tenemos un cerebro lleno de cisticercos. Obviamente, pues esta persona pues se murió. Fue de una necropsia esto. Y vean, aquí está uno, otro, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, todo su cerebro está lleno de cisticercos. Esta sería un músculo donde encontramos a los cisticercos. De hecho, la mayoría de los quistes tienen este aspecto en la carne de los huéspedes intermediarios. Es como una perla de color crema que se observa en el músculo. Si ustedes llegan a observar esto en la carne de la carnicería, pues mejor ni la compren porque probablemente esté contaminada de gusanos. En el caso de las personas adultas... Y pues decirles, ¿no? Pues decirles obviamente porque es un brote de infección y hasta les pueden cancelar la carnicería, obviamente, por estar vendiendo carne insalubre. Otra cosa importante es que hay parásitos que también, a menos que crezcan y que tengan una obstrucción intestinal, pueden ser problemáticos. De hecho, el parásito más largo es la tenia del pescado, que es esta de aquí, la Diphyllobuctoriums. Esta tenia llega a medir hasta 18 o 15 metros. Entonces es de las tenias más largas y pues imagínense sacar eso de un intestino como si fuera una cuerda, así. Es algo muy, muy interesante. En el caso de los cestos que nos van a provocar mayor daño, pues tenemos a la tenia solium, porque ella sí es una tenia que puede causar cisticercos. Y tenemos también a los Echinococcus granulosos. De hecho, el daño que nos provocan estos parásitos, porque nosotros no somos el huésped final, es más grave, a veces inclusive que la tenia solium. Estos son los parásitos que ustedes tienen que llegar a conocer. Tenia solium, tenia saginata, Diphyllobothorium latum, la tenia de pescado, Echinococcus granulosus, Hymenoptis nana, diminuta y Diphyllidium caninum. Todos estos tienen obviamente nombres comunes, tienen también sus reservorios larvarios y los reservorios finales, que en este caso, pues los únicos que somos huéspedes somos
o más bien los únicos que no somos como el huésped final, pues es la Difilidium canidum o la tenia de los perros y gatos. Y en este caso, Echinococcus granulosos. No somos huéspedes de estos dos, pero sí nos llegan a infectar. Vamos a ver ya ahorita. Primeramente vamos a empezar con himenoleptiasis. Vamos a ver también todo esto. Tenemos que conocer el parásito adulto, los huevos, porque al final de las clases, el último examen parcial, probablemente en laboratorio y también en teoría, van a tener que identificar los huevos de todos los parásitos gusanos que vamos a estar viendo. Todos los parásitos gusanos. Entonces es necesario que se empiecen a familiarizar con los huevos.